Buen día chicos, espero que estén bien. Esta es una grabación de la clase virtual del día de hoy, donde estuvimos viendo factorización de polinomios. Nosotros habíamos estado practicando en la actividad anterior eh, operaciones con polinomios, donde ustedes tuvieron que hacer productos y cocientes. Entonces, la idea es que repasemos un poquito eso para después sí ver lo que les decía, el tema nuevo, que es factorización de polinomios. Para ello les voy a compartir pantalla. Y entrando a esto entonces, les voy a ir mostrando de a poco, ¿sí?, lo que ustedes ya conocen de antes. En este caso tenemos un producto A por un binomio que está dentro de un paréntesis, ¿no es cierto?, A más B. Ustedes saben que para resolver este producto tenemos que hacer distributiva, quedando entonces A por A, ¿sí?, A cuadrado, más A por B, o sea, AB, o lo que decimos también A por B. También se puede pensar un producto a partir de una potencia, por ejemplo, una potencia al cuadrado, que nos está indicando entonces que tenemos que multiplicar por sí mismo a x más 5, dado que no se puede aplicar propiedad distributiva, no es el cuadrado de x más el cuadrado de 5. Es entonces x más 5 por x más 5. Al hacer distributiva ahora sí acá, ¿no es cierto?, nos van a quedar cuatro términos que después es muy importante juntarlos, los que se puedan: x por x, x cuadrado, x por 5, 5x, y después nuevamente obtenemos 5x. Eso quiere decir que entonces vamos a poder juntarlos y nos van a quedar tres términos: x cuadrado más 10x más 25. Practicamos lo que ustedes ya conocen de antes, pero lo importante ahora es poder recordar este ejemplo. Y volviendo a ese primer ejemplo, teníamos este producto y quedó una suma. La idea ahora es pensar al revés, cómo de esta suma pasar a este producto. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve, no es cierto, trabajar en producto? Por ahora solamente vamos a tratar de hacerlo, es decir, esa transformación, y después, sí, vamos a ver que tiene aplicaciones muy importantes, como por ejemplo para poder graficar polinomios. Entonces decía, pensemos ahora al revés. ¿Cómo pasar, no es cierto, de esta suma de dos términos a un producto? Y aparece entonces lo que se llama, como primer caso de factorización o de pasar a producto, que se llama factor común. Para encontrar ese factor común, tenemos que pensar primero si hay alguna letra que se repita en todos los términos. En este caso es la A, ¿no es cierto?, que aparece en todos los términos. En una aparece al cuadrado y en la otra aparece multiplicando a B. Ese va a ser nuestro factor común, nuestro primer paso. Y ahora a ese factor común vamos a tener que multiplicarlo por algo para obtener lo que teníamos al principio. Es decir, obtener ese A cuadrado que tenemos acá y este término de acá. A por algo. A por A, porque al hacer distributiva tenemos A cuadrado, más A por algo que nos dé A por B, por lo tanto más B. Hemos obtenido lo que teníamos al principio antes, ¿no es cierto? Es decir, pasamos de una suma a un producto. Nos quedó un producto, entonces podemos decir, ¿no es cierto?, que quedó factorizado. Vemos otro ejemplo. En ese ejemplo tenemos tres términos, ¿sí? Y esos tres términos, fíjense que en los tres hay una letra que se repite. ¿Aparece alguna letra que se repita? Ese será nuestro factor común. Y esa letra es la X, ¿no es cierto? Va a quedar entonces X por algo que nos dé esto, esto y esto acá. Entonces, fíjense
que si yo lo multiplico, ¿sí?, a x por algo, tendré que obtener este 5x cubo. Primero hay que pensar que acá hay un 1 adelante. 1 por algo que me dé 5. Entonces, por 5 y además por x cuadrado, porque al multiplicar se suman los exponentes y entonces obtengo 5x. Esto por esto nos tiene que dar esto. Ahora tengo que multiplicar a la x por otra cosa para que nos dé esto acá. Entonces lo voy a multiplicar por 4x para obtener 4 por 1, 4, y x por x, x cuadrado. Y me falta ahora un último término al que tengo que multiplicar por x para obtener esto. Por menos 7 por x igual a, sí, menos 7x. Si yo hago distributiva, estaría haciendo el camino contrario a lo que hice ahora, ¿no es cierto? Y al hacer distributiva, volvería al principio. Pudimos transformar entonces esta suma y resta de términos en un producto. En forma de producto, es decir, que nos quedó nuevamente factorizado. Nuevamente, ustedes se podrán preguntar, ¿para qué sirve esto de factorizar, no es cierto? Dentro de poco van a ver la mano que nos da esto para poder graficar, ¿no es cierto? Recuerden que ustedes cuando trabajaron funciones cuadráticas vieron la forma factorizada, es decir, trabajaron con las raíces y demás, ¿sí?, que eso ayudó a graficar. Sigamos un poquito más. Otro ejemplo, y ahora los complico un poquito más, porque aparecen, sí, algunas cosas más. Por ejemplo, aparece la a, aparece la b, aparece a cuadrado y la x a diferentes potencias. Para sacar nuestro factor común tenemos que recordar que, vuelvo a preguntar, si hay alguna letra que se repite. Aparece la x, aparece la x, aparece la x. La x se está repitiendo. ¿Alguna más se repite? Aparece la letra a, la b, la a está al cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, hay dos términos que tienen a, pero en este no. Entonces, no hay otra letra que se repita en todos los términos. Pero hay otra complicación más, por eso es el tercer ejemplo. Y ustedes van a poder, durante la clase fui para atrás, volví y demás, pero ustedes lo van a poder hacer mirando, si hace falta, varias veces el video. No creo que sea muy divertido verme varias veces, pero por ahí los ayuda, ¿no es cierto? Entonces, miremos qué pasa con los números. El número 6, el número menos 8, pensémoslo como 8, y tiene un menos adelante todo este término, y el 2 son múltiplos de un mismo número. En este ejemplo, estos tres números son múltiplos de 2. Entonces se podría decir que también se pueden obtener de multiplicar al 2 por algo. Entonces, el 2 también es un factor común. Eso quiere decir que nuestro factor común ahora no va a ser solamente con la x, sino que también el número 2. Esto lo tienen que tener ustedes en cuenta para cuando quieran resolver los próximos ejercicios en la actividad. Entonces, yo ya puse el igual sin copiar de nuevo todo esto. El 2 va a ser un factor por el que voy a multiplicar por algo para obtener este 6, para obtener este menos 8 y este más 2 también. Ahora, la x también es factor común, ¿sí? Pero fíjense que aparece a la quinta, a la cuarta y al cuadrado. Por lo tanto, entonces, si nosotros pensamos esto eligiendo solamente la x, va a estar mal. Porque se puede elegir la x, pero que abarque un poco más para que después lo que tengamos que multiplicar sea más chico. Entonces, ¿cómo se elige? Se elige la letra que se repita, pero tomándola con el menor exponente que aparece.
aparece a la quinta, aparece a la cuarta, aparece al cuadrado. Entonces, la x al cuadrado. Eso va a multiplicar a algo y es nuestro factor común. Eso quiere decir que podríamos decirnos ahora que hicimos como si dijera la mitad del ejercicio. Ya tenemos una parte importante, ¿sí? Nuestro factor común que va a multiplicar a todo un paréntesis. Entonces, si ya elegimos bien esto, lo otro es solamente pensar por cuánto hay que multiplicar a esto para obtener este y este. Empecemos. 2x cuadrado por algo para obtener esto. Quiero llegar a 6, ¿no es cierto? Entonces 2 por 3. Quiero llegar a x a la quinta a partir de x cuadrado. Entonces, por x cubo. Pero además agregué la letra a porque, ¿no es cierto?, estaba acá. Es otro número más representado por una letra. Sigo. Espero que hayan entendido hasta ahí. Esto por algo que nos dejo acá. 2 por menos 4 menos 8. X cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Y además hubo que agregar la b. Y por ahí ahora viene lo más complicado, o lo que más les cuesta en este factor común. 2x cuadrado es obvio, pero les cuesta un poquito más. 2x cuadrado por algo que me dé 2x cuadrado a cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que si multiplico 2 por 1, ya voy a obtener este 2. Si multiplico x cuadrado por 1, voy a obtener x cuadrado. Y solamente me está faltando esto acá. No tiene sentido agregar esos unos. Solamente con más a cuadrado, esto por esto, resulta esto acá. Y recién decía obvio. No, en matemática no hay igual muchas obviedades. Es decir, en lo que a alguien le puede parecer obvio, ojo, otro se puede estar preguntando por qué, ¿no es cierto? Costar. Así que, no, es como que vuelvo un poquito para atrás con respecto a eso que dije. Entonces, hablando de volver para atrás. Entre los números, el 2, ¿no es cierto? Sigo para adelante. Pero además, la x con el menor exponente que aparece. Y a partir de ahí empiezo a multiplicar a ese factor común por a. 2 por 3, x cubo para llegar a x a la quinta y la menos 4x cuadrado b, que multiplicado por esto va a dar esto, más a cuadrado que multiplicado por esto va a dar esto. Obtuvimos entonces nuevamente, ¿sí?, un producto entre dos términos, ¿sí?, y entonces quedó factorizado. Una última cosita, volviendo a otro producto importante que ustedes tuvieron que hacer. X más 3 por X menos 3. Yo les estuve explicando cómo factorizar, cómo sacar factor común. Esto no tiene nada que ver. Estoy volviendo otra vez a un producto. Al hacer distributiva, cosa que ustedes tienen que conocer, x por x, x cuadrado, esto por esto, menos 3x, esto por esto, 3x, y después menos 9. Pero hay dos términos que se eliminan. Entonces, nos está quedando solamente x cuadrado menos 9. Pasamos a lo que estábamos viendo al principio de todos, antes de esta explicación, que es de un producto pasar, ¿no es cierto?, a una suma o resta de términos. En esta resta de términos, ¿sí?, no se puede sacar factor común para volver a una forma de producto. ¿Por qué? ¿Tiene x? No tiene x. Acá hay múltiplo de 9, de 3, de 1. Acá también hay un 1, múltiplo de 1. No tiene sentido sacar factor común. Entonces, cuando tengamos expresiones como estas, no vamos a tener, ¿sí?, un factor común.
Y eso va a quedar para una próxima clase, ¿sí? Esto es una resta entre dos valores donde tenemos sí una diferencia de cuadrado. Y no, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que teníamos antes, ¿sí?, un factor común. Entonces, por ahora llegamos a esto, ¿no es cierto?, ¿sí?, donde voy a ya detener la grabación acá, ¿no es cierto? Y ustedes pueden repasarlo, ¿no es cierto? Recordando que estuvimos viendo factor común. Para una próxima charla les voy a aclarar mejor diferencia de cuadrado.